Sean bienvenidos a El Papa Francisco ha muerto. Guerra en el Vaticano por la sucesión de Solo Fonseca. Se viene Juego de Tronos, pero en el Vaticano. Mis queridos suscriptores, el Papa Francisco ha muerto. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Hablamos del Papa más progresista, más reformista de la historia de la Iglesia. O tal vez no. Sí, es verdad que los medios de izquierdas le han retratado como el gran reformador que abriría la Iglesia a los homosexuales y no sé cuántas cosas más. Pero por ejemplo, Que tampoco tan así, pero bueno, solo un poquito más que los anteriores. O sea, dar un paso al frente o dos ya fue mucho más que el 98% de los papas anteriores. bajo su papado apenas se han aprobado grandes reformas teológicas. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, allá por los años 60, organizó el Concilio Vaticano II. Eso sí fue un cambio importantísimo a nivel teológico. Por ejemplo, dejaron de darse las misas en latín. Ahora puede pareceros una bobada, pero esta era una de las grandes exigencias de los protestantes. Literalmente se han hecho guerras por este motivo. Sin embargo, Francisco I no ha convocado ningún concilio ni nada parecido. Entonces, ¿por qué es tan controvertido? Pues no es por su postura religiosa, sino por su postura política. El Papa Francisco critica la deportación masiva de migrantes por parte del gobierno de Donald Trump en una carta enviada a los obispos estadounidenses. Y no, Aquí sí se puso crítico. Voy a suponer que lo dice porque muchos de esos migrantes al ser de América, que al ser de Hispanoamérica serán católicos. Pero el Papa se reunió con la mayoría de líderes socialistas, no se puede evitar decir eso. Sí, él se reunió en general con muchos líderes, pero que se junta con líderes socialistas, que de los muchos líderes socialistas que quedan hoy en día son regímenes autoritarios, pues ya eso no habla muy bien que digamos. aquí no estamos hablando solamente de política externa, sino también de política interna. Es decir, de cómo ha dirigido la Iglesia Católica. Y este no es un vídeo de religión como tal, pero sí vamos a hablar de política religiosa. Nos vamos a adentrar en los engranajes de la institución más opaca y antigua del mundo, la Santa Sede. Una institución que ahora mismo vive una guerra interna entre conservadores y reformistas. Una guerra que ya ha dejado sus primeras víctimas. La decisión sin precedentes del Papa Francisco de desalojar de su residencia en el Vaticano al cardenal crítico Raymond Burke. Pensadlo así, el Papa es el jefe del estado más pequeño del mundo, el Vaticano. Tiene 800 habitantes y 400 metros cuadrados. Además, es un jefe de estado con muchísimo poder, casi tanto como el de un monarca absoluto. Es más, en cierto modo, podríamos decir que es la última monarquía absoluta de Europa, aunque lógicamente tiene sus peculiaridades porque el traspaso de poder no es hereditario. ¿Cómo funciona entonces? Pues con un sistema de democracia religiosa muy particular que luego vamos a ver. En cualquier caso, creo que ninguno se va a sorprender si digo que, aunque sea pequeño, el Vaticano tiene una proyección geopolítica superlativa. Para empezar, la Santa Sede es una potencia diplomática. Tiene más misiones diplomáticas que el mismísimo Estados Unidos. ¿Habéis oído bien? Washington tiene 168 embajadas. Sin embargo, el Vaticano está presente en 184 estados. Vamos, que los únicos países donde no están son Corea del Norte, creo que no sorprende a nadie, Laos, Vietnam, China y luego algunos países musulmanes como Arabia Saudita o Afganistán. Qué raro que haya hecho tratos con los chinos, pero no tenga misiones diplomáticas en China o en Mongolia. Es más, podríamos decir que el Vaticano es el inventor Y mira, tampoco está en Nicaragua, ¿quién lo diría? de musulmanes como Arabia Saudita o Afganistán. Aunque tengo entendido que antes el catolicismo, la iglesia tenía bastante poder en Nicaragua y el el Ortega creo que se llamaba, promovía el poder del catolicismo en el lugar hasta que la iglesia católica se puso crítica con él y él dijo, no, usted no me venía a criticar acá, así que expropiese. Es más, podríamos decir que el Vaticano es el inventor de la diplomacia moderna. De hecho, aunque no tiene una agencia de inteligencia estilo la CIA, la red de monseñores, obispos y cardenales, distribuida por todo el mundo, ha ejercido en muchos casos las funciones que podría hacer la CIA o el Mossad. Pero es que además, el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, la religión organizada más grande del mundo. Y sí, habéis oído bien. Alguno estará pensando ahora, venga ya, Fonseca, ¿qué me dices del Islam? Bueno, yo es que he dicho religión organizada. El Islam sunita tiene muchos fieles, sí, pero no hay un líder religioso al que sigan todos los creyentes. Sin embargo, en el mundo hay más de 1.400 millones de católicos que, al menos en teoría, consideran que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra.
Por supuesto que muchos de esos son gente que estaba bautizada, pero que no ha pisado una iglesia desde entonces. Pero es que incluso en esos casos, el hecho de que sus padres les bautizaran es indicativo de la influencia que tiene la iglesia, y por tanto, el Papa en sus vidas. ¿Queréis ejemplos? Pues os voy a dar un ejemplo muy claro: la Unión Soviética. Alguno podría pensar que los ateos comunistas serían inmunes a la influencia del Vaticano, pero en 1978 comenzó el papado de Juan Pablo II, cuyo nombre de pila era Karol Wojtyła. Como sabéis, era polaco, y la Iglesia Católica en Polonia, aunque perseguida por el Partido Comunista, se había organizado en la sombra. El sindicato Solidaridad fue clave para acabar con el comunismo en Polonia, y el viaje que hizo el Papa Juan Pablo II a Polonia, siendo ya el sumo pontífice, fue uno de los detonantes de la caída de la dictadura en este país. Pero es que además, Juan Pablo II cultivó una buena relación con el por entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Sin estos movimientos, probablemente no habríamos visto la caída de todo el sistema comunista. Eso es interesante hasta decir asco, especialmente cuando el 88%, si no me falla la memoria, el 88 o el 91% de toda Polonia es católica. Irónicamente, la banda de rock más popular en Polonia es abiertamente satánica, pero son ironías de la vida. Y la iglesia lo maneja el Estado de Nicaragua. Es que sí, antes tengo entendido que la iglesia tenía bastante peso en Nicaragua, pero luego el poder lo tomó el Estado de Nicaragua. Pero es que incluso en la actualidad también hay ejemplos muy claros de la influencia del Vaticano. Por ejemplo, este. El Papa Francisco y el Vaticano desempeñaron un papel clave en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba, revelan los líderes. El Papa envió cartas a Obama y Castro instándoles a resolver cuestiones humanitarias de interés común, mientras que el Vaticano ayudó a mediar en las conversaciones. Y sí, ya sé que a muchos cubanos nos hará mucha gracia esta noticia, pero lo importante no es si el papel del Vaticano es bueno o malo. Lo que quiero resaltar en este vídeo es que el Papa es una figura política de primer orden, y claramente el Papa Francisco ha sido uno de los más políticos. Y alguno dirá, ¿pero qué influencia puede tener un microestado en la política mundial? Creo que, Reagan, Thatcher y Juan Pablo, los tres grandes que influyeron en la caída del comunismo. Hasta donde yo sé, o sea, si bien ellos influenciaron, una cosa que mucha gente descarta es que gran parte de las razones por las que el comunismo cayó era porque dicho modelo a la larga era insostenible. Y dentro de la Unión Soviética se andaban cayendo a pedazos por sus propias políticas. De hecho, técnicamente la caída del muro de Berlín ocurrió por errores logísticos y por lo que comentaba este sujeto, que ahorita no me acuerdo el nombre, que luego de esa cadena de prensa fue que fueron las personas a tumbar el muro. Quiero decir, el Vaticano no tiene un gran ejército, ni tampoco produce ningún recurso natural. Ok, sería interesante que veamos un video luego hablando sobre cómo se llevó todo el proceso de la caída del comunismo, qué tanto influenciaron ellos y qué tanto influenció la Unión Soviética en su propia caída. Por ejemplo, no sé qué tanto Reagan, me imagino que sí influyó bastante porque, bueno, Estados Unidos. Pero en el caso de Thatcher, digamos que de Thatcher, a boca de los propios británicos, o la aman o la odian. He conocido más británicos que odian a Thatcher que los que la aman. Usualmente los que suelen idolatrar a Thatcher suelen ser gente en otras partes de Occidente. ¿Cómo puede ser tan influyente? Pues pensadlo así, más allá de los intereses económicos o militares, la gente es gente. Los políticos también tienen sus creencias, y un sacerdote tiene autoridad moral. Es más, la autoridad de un cura va mucho más allá de los intereses nacionales. Así que es más probable que un político haga caso a una figura religiosa que a su peluquero. Pues bien, en el mundo hay 414.500 sacerdotes, y todos ellos le deben lealtad al Papa. Podríamos decir que es un ejército, pero con armas de seducción masiva. No matan, pero convencen. Y en política internacional, estas cosas importan más de lo que parece. En realidad. A fin de cuentas, todos esos acuerdos internacionales de los que os hablo tanto en mi canal, los firman personas. Personas que en el fondo son como vosotros o como yo, con sus filias y sus fobias, y que se sienten mucho más cómodos con alguien de su propia tribu o grupo. Es más, aunque no seáis religiosos o no seáis católicos o creyentes, ya sabéis que la religión es muy importante para mucha gente. Así que si contáis con el apoyo del líder de una de las mayores religiones del mundo, sabéis que contáis con el apoyo de millones de personas. No solamente eso, es que hay gente que es atea, o sea, mucha gente atea tiende a negar esto, pero es que tu religión, la religión de tu localidad, es muy importante a nivel cultural. Por ejemplo, tú podrás ser más ateo que Dross, pero tu moral es cristiana. O sea, si naciste en Occidente, en países católicos, tu moral es cristiana, principalmente católica. Lo quieras o no, y eso es algo que ya corre a nivel de subconsciente, o hasta podríamos decir a nivel espiritual.
No es casualidad que, por ejemplo, el germen de la Unión Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, fue firmada por 6 países. 5 de los 6 tenían líderes católicos. De hecho, celebraron ese tratado yendo a misa. En otras palabras, que la figura del Papa es muy importante a nivel político. Y por supuesto, dentro del Vaticano existen luchas políticas entre distintas facciones. Así que la muerte del Papa Francisco es un acontecimiento político de primer nivel. En el vídeo de hoy no vamos a meternos demasiado en temas teológicos, pero sí vamos a centrarnos en su parte política. Porque la pregunta ahora es, ¿cómo se elige un nuevo Papa? ¿Cuáles son las distintas facciones en pugna? ¿Por qué el Papa Francisco ha sido tan controvertido dentro de la propia Iglesia Católica? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hubo un tiempo en el que Internet era un lugar libre y feliz. Todos visitábamos páginas web de cualquier país sin ningún miedo. El mundo VPN es muy importante por la seguridad, por prevenirse de ataques de phishing, de malware y bla bla bla. Incluso que NordVPN tiene una herramienta muy útil llamada monitoreo de la dark web que te avisa si encuentran tu contraseña mucho más segura. Pero lo que es más importante, puedes ver el contenido que está bloqueado en tu país. Empezarás a ver mucho más 2 años o regalan otros 4 meses extra. Y por supuesto, si no queréis satisfechos en los próximos 30 días, os devuelven el dinero. Ojo, esta es una oferta única para los gratis que ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. OnlyFons. Yay. En contra de lo que pueda parecer, el Vaticano, que conocemos hoy en día, es un estado muy moderno. Nació en 1929 tras los acuerdos de Letrán, acuerdos que bien podríamos calificar como acuerdos de paz, porque durante décadas las tropas italianas sitiaron el Vaticano. Y es que durante siglos los estados pontificios eran un país como tal, con más de 3 millones de habitantes y hasta un ejército regular. Es más, incluso hoy en día el Vaticano mantiene fuerzas armadas, la llamada Guardia Suiza. Ahora bien, es cierto que su fuerza es más testimonial que otra cosa, con solamente 135 efectivos. Pero en cualquier caso... Igualmente, ya como comenté en el video anterior, un sujeto de estos perfectamente nos podría dar una turbo paliza gitana. Como os decía, el Vaticano moderno tiene un sistema político muy parecido a lo que podríamos llamar la monarquía absoluta. De hecho, en principio, el cargo de papa es vitalicio, aunque ya sabéis que hay excepciones como la del anterior papa, el señor Benedicto XVI. Pero eso lo vamos a ver luego. Ahora vamos a centrarnos en la pregunta que todos os estaréis haciendo en este momento. Ahora que acaba de morir el Papa Francisco, ¿cómo se elige al sucesor? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Democracia inspirada por el Espíritu Santo. A los 15 días de la muerte de un papa se convoca un cónclave. ¿Y por qué tardan 15 días? Pues porque antes de eso, los cardenales se reúnen en las llamadas congregaciones generales. Ahí discuten sobre el estado de la Iglesia y normalmente en esos momentos es cuando empiezan a salir los nombres de los posibles papables, es decir, los posibles candidatos. Aunque como reza el dicho... Quien entra papa en un cónclave sale cardenal, proverbio católico. Y ya que estamos hablando de papas, ¿sabéis cuál es la licuadora más grande del mundo? El papamóvil. Porque por un lado entra el Papa y por el otro lado sale el Sumo Pontífice. Vale, tenía que decirlo si no reventaba, pero volvamos con la historia de hoy. La palabra... Grande Fonseca. La cónclave viene del latín cum clavis, es decir, con llave. Esto es así porque el cónclave es un evento que se celebra a puerta cerrada. Literalmente, es decir, los cardenales que participan en el cónclave se reúnen en una sala cerrada para elegir al Papa, más concretamente en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, ya sabéis, la de los frescos de Miguel Ángel, y no pueden tener ningún contacto con el exterior, no pueden ni llamar por teléfono, ni leer periódicos, ni muchísimo menos consultar internet, están completamente aislados. Es más, desde el año 1996 se les registra antes de entrar para asegurarse de que no hay micrófonos ni cámaras ocultas, y todo lo que ocurre dentro se lleva en el más absoluto secreto. Y diréis, ¿por qué? Pues esta tradición data del año 1274 y fue impuesta por el Papa Gregorio X, porque su elección duró más de 3 años. Es decir, que es una forma de presionar a los cardenales para que no tarden demasiado en elegir Papa. ¿Y qué ocurre dentro de un cónclave? Pues lógicamente tenemos poca información. Ahora bien, ¿cuánto puede durar un cónclave? Pues tampoco se sabe. El cónclave más breve de la historia duró 2 horas. Ocurrió en 1503 y fue la elección del Papa Julio II. Pero, por ejemplo, en 1292, el cónclave duró 27 meses. En cualquier caso, el sistema en todos los cónclaves es el siguiente. En la primera jornada, el cónclave solo puede llevar a cabo una votación. En las siguientes jornadas se celebran 4 votaciones, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Si a la 13ª votación todavía no se han obtenido los 2/3 de los votos necesarios para elegir un nuevo papa, hay una jornada de reflexión y llegan clérigos de gran sabiduría y predican a los cardenales para que se esfuercen. Bro, imagínate esto, o sea, 27 meses, pero imagínate estar aislado del resto de la humanidad durante 27 meses. Eso debe ser bastante jodido a nivel interno.
Ahora, me imagino, no sé, pero tengo la sospecha de que este cónclave va a durar bastante por el hecho de que me imagino que Fonseca lo va a tocar, pero va a hablar sobre las disputas internas entre reformistas y conservadores, ya que, ajá, ¿qué van a hacer? ¿Buscar otro papa que siga las doctrinas de Francisco o buscarse un papa que, o sea, buscarse un papa más conservador, o sea, reaccionario, por así decirlo, o en el peor de los casos, que el papa más vale que sea así totalmente cerrado, porque imagínate que los espías chinos buscan de alguna manera meter su influencia en esa madre para que el siguiente papa sea chinofílico. Si llegase el 15º día sin que se eligiese nuevo papa, en ese caso los cardenales tendrán que decidir por mayoría simple. Es prácticamente seguro que este cónclave no durará más de 2 o 3 días, pero tampoco lo podemos asegurar del todo. En cualquier caso, para votar, cada cardenal escribe el nombre de su candidato y lo deposita en una urna, y por supuesto, hay unas reglas muy estrictas sobre cómo se escribe el nombre y hasta cómo se dobla la papeleta. Y ojo, porque si alguien las incumple puede acabar excomulgado. Imaginad, llevas 80 años de duro servicio a la iglesia, te equivocas, doblas el papelito hacia la izquierda en lugar de a la derecha y ya está, excomulgado. Mierda. Para que digan que esto no es un trabajo sujeto a riesgos. Pero bueno, si algún candidato recibe mayoría de 2/3, se proclama papa. Y por supuesto ya sabéis cómo se comunica el resultado, porque es una de las tradiciones más famosas del mundo, la fumata. El resultado de la votación se comunica a través de una chimenea. Si en una votación no hay ningún candidato que haya ganado, se hace una fumata negra. Eso se hace quemando paja más o menos húmeda. Y cuando finalmente hay un candidato, sale una fumata blanca. Y alguno dirá, ¿pero tan difícil es elegir un papa? Sí. Es decir, normalmente en las elecciones democráticas normales siempre ganan por mayoría normal, mayoría simple. Y siempre hay un candidato que gana. O sea, no se tiran semanas votando. Pues sí, tenéis razón. Pero es que en este caso, primero no basta con ganar por mayoría simple. Ya os he dicho que hay que ganar por mayoría de 2/3. Pero es que además en estas elecciones no hay candidatos oficiales. Es decir, que nadie puede decir, votadme a mí que me presento. Sí, es verdad que antes se habla de los papables, pero eso no es un título oficial. Es simplemente que se insinúa, se rumorea que a lo mejor podrían elegir a este señor. Pero no puede haber candidatos y no pueden hacer campaña electoral. O sea, básicamente alguien dentro del cónclave que no tenga aspiraciones a papa, de repente diga, hermano, mi hermano en Cristo, usted es el próximo papa. Quieras o no, fuiste elegido como el próximo papa. Lo ordena Dios, amén. Entonces, eso hace que sea muy difícil saber quién puede conseguir más votos. ¿Y quiénes votan en un cónclave? Pues básicamente los cardenales. Los cardenales son algo así como los príncipes de la iglesia. Son la máxima autoridad después del papa. Y de hecho, son elegidos directamente por el sumo pontífice. Y diréis, ¿qué hace falta para ser cardenal? Pues básicamente ser sacerdote. Cualquier sacerdote podría ser cardenal, incluso el de vuestra parroquia, siempre y cuando lo elija directamente el papa. Es verdad que normalmente suelen elegir a obispos, pero no tiene por qué. En cualquier caso, hasta marzo de 2025 tenemos a 252 cardenales en todo el mundo, pero para poder entrar en el cónclave tienen que tener menos de 80 años, así que en este cónclave vamos a ver a 137 cardenales eligiendo papa. Y la pregunta que os estaréis haciendo muchos es, desde que el papa muere hasta que se elige nuevo papa, ¿quién está a los mandos? Pues muy buena pregunta. Aquí es cuando entra otra figura esencial del cónclave, el camarlengo. El camarlengo es la máxima autoridad de la iglesia cuando el puesto de papa queda vacante. Y ahora mismo es el señor Kevin Joseph Farrell, un cura irlandés. Este es el que ha certificado la muerte del Papa Francisco con la frase Vere Papa Mortus Est, que en latín significa, en verdad, el Papa está muerto. Y por supuesto, el camarlengo es el que organiza el cónclave y lo dirige. Bien, hasta aquí la teoría. Pero ahora vamos a ver la parte más jugosa, que es la práctica. ¿Cómo funciona de verdad la política de un cónclave? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los engranajes de la iglesia. Como nota curiosa, fijaos en la música que he puesto de fondo ahora. Esto es lo que escucharéis seguramente cuando nombren al nuevo papa. Es el Tues Petrus, de Palestrina, un himno religioso que literalmente dice Tú eres Pedro, la piedra, o sea, la petra, sobre la que se construye la iglesia. Pero sigamos con la historia. Como hemos visto, el papa lo eligen los cardenales, y como ya os he dicho, los cardenales son elegidos por el papa. Eso significa que el papa saliente tiene mucha influencia sobre quién será su sucesor. Ojo, esta influencia no es tan grande como podría parecer, porque el cargo de cardenal también es vitalicio. Pero por ejemplo, en este cónclave vamos a tener a 137 cardenales electores. Pues bien, de esos 137, 110 han sido nombrados por el Papa Francisco.
Eso significa que el 80% de los que elegirán un nuevo papa son más o menos partidarios del Papa Francisco y sus ideas. Y ya sé lo que os estaréis preguntando todos en este momento. Entonces, ¿por qué salió elegido el Papa Francisco en el anterior cónclave? Porque vamos a ser claros, sabemos que en la Iglesia hay dos grandes facciones, conservadores versus reformistas. El anterior Papa, Benedicto XVI, representaba claramente el ala conservadora. Sin embargo, Francisco era progresista. En el cónclave, donde salió elegido Jorge Mario Bergoglio, habría 115 electores. De esos 115, 67 fueron nombrados por Benedicto XVI y 48 por Juan Pablo II. Es decir, que todos fueron nombrados por papas, digamos, conservadores. Entonces, ¿por qué eligieron a uno progresista? Ya se me está fundiendo el cerebro. Pues porque si recordáis, ese cónclave fue muy especial. Fue la primera vez en la que el papa saliente seguía estando vivo. Si recordáis, Benedicto XVI dejó el cargo por decisión propia. Y en un plot twist que pocos se verían venir, decidió apoyar un candidato reformista. Así que con la influencia de Benedicto, los cardenales eligieron a Bergoglio. Eso explica que fuera uno de los cónclaves más rápidos de los últimos siglos. Solo necesitaron 5 votaciones. Después, en un ejercicio de humildad que sorprendió a todos, decidió llamarse Francisco I. Digo ejercicio de humildad porque siendo argentino todos nos esperábamos que se llamara Jesús II. En su lugar decidió ser el primero en homenajear a San Francisco de Asís para así demostrarnos a todos que es el papa más humilde de la historia. En fin, argentinos siendo argentinos. Ok, ese chiste sí estuvo bueno, pues sí. En cualquier caso, ya veis que el Papa Francisco fue una apuesta del ala conservadora de la Iglesia por elegir a un modernizador. Así que, ¿por qué el Papa Francisco es tan controvertido dentro de la propia Iglesia, si en principio debería ser el candidato que contentaba a todos? ¿Quiénes son sus principales opositores? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El Donald Trump del catolicismo. What the fuck, un Donald Trump en el catolicismo. Curiosamente, el Papa Francisco, que ya veis que fue elegido por los que a simple vista podrían ser sus opositores, no se ha preocupado mucho por tender puentes con los conservadores. Es más, si hay una palabra que define su liderazgo, esa es agresivo. Sí, podríamos decir que el Papa Francisco ha sido el Donald Trump de la Iglesia Católica. Por supuesto, con una ideología muy distinta, pero con unas maneras sorprendentemente parecidas. Una de sus primeras víctimas fueron los templarios. Templarios vuelven a demandar al Papa para rehabilitar orden suspendida en 1312. Piden compensación económica, formar ejército propio y levantar capillas. Sí, hablamos. ¿Qué? ¿Qué? Por cierto, ¿cómo que templarios? En 2024. ¿Cómo hago para ser templario, gente? Necesito volverme templario, hay que recuperar Jerusalén. Hablamos de los monjes guerreros. Esta orden fue disuelta en la Edad Media, pero ahora piden volver. Y han llegado a demandar al Papa Francisco. Vale, esta historia es más una anécdota que otra cosa, pero tenía que contarla. Lo que no es tan anecdótico es esta otra noticia. Bueno, en realidad suena muy descabellado, pero la orden teutónica sigue existiendo a día de hoy. Déjenme buscarlo. La orden teutónica todavía existe. Bueno, busqué imágenes acá. Pero bueno, funcionan como una sede de caridad, pero técnicamente la orden teutónica sigue existiendo. Principalmente como una organización benéfica y ceremonial. Se centra en actividades filantrópicas y culturales en la Europa Central, especialmente en Alemania. No es una orden militar como en su historia pasada, pero mantiene una presencia activa con fines humanitarios. Pero de que siguen existiendo, siguen existiendo. Así que sí, gente, teóricamente podría ser un caballero teutón. Deus Vol, a recuperar Jerusalén, reviva a los templarios. Claro que sí. Giro histórico. El Papa Francisco le abre la puerta a los divorciados. Es un cambio doctrinal de enorme importancia porque asimila que el matrimonio ya no es indisoluble y permite la comunión a los católicos vueltos a casar. Lógicamente esto es un cambio muy importante y ha tenido una oposición muy fuerte dentro de los sectores más conservadores. Desde fuera, parece que el tema más importante de la Iglesia y su modernización son los homosexuales, pero en realidad, si lo comparamos con el resto de polémicas, el tema homosexualidad ha sido lo menos controvertido del Papa Francisco. Me imagino. Por ejemplo, atentos a esta noticia. El Papa Francisco le pidió la renuncia al Gran Maestre de la Orden de Malta. El pontífice nombrará de forma temporal a un nuevo líder de la orden. Esto es más relevante de lo que parece. A la mierda. Tal vez muchos no lo sepáis, pero la Orden de Malta es reconocida a nivel internacional como un cuasi-estado. Es decir, no es un estado realmente, porque no tiene territorio, pero sí tiene estatus diplomático, embajadas y reconocimiento incluso hasta en la ONU. Pues bien, el Papa obligó a su líder a dimitir. Y no deja de ser un estado absolutista como el Vaticano interviniendo en los asuntos de otra organización soberana y reconocida por la ONU. ¿Y por qué se dio esto?
Pues por diferencias ideológicas. El gran maestre de la Orden de Malta era muy conservador. De hecho, se oponía a unas entregas de preservativos en Myanmar, algo que ¿Qué? sus subordinados habían permitido. Así que dentro de esta orden había ya una pequeña batalla ideológica entre conservadores y progresistas. Así que el sumo pontífice usó todo su poder para hacerle dimitir. Pero no solo eso. Esto forma parte de un pulso mucho mayor con el que podríamos decir que es el líder del club de haters del Papa Francisco. Me estoy refiriendo al cardenal Raymond Burke, que por supuesto participará también en este cónclave. ¿Y quién es Raymond Burke? Pues es un cardenal de los Estados Unidos que encabeza el team conservador. No he dicho que el Papa sea un hereje. Cardenal Burke. Sí, Entonces, ya sé que esta cita no es en sí misma una crítica al Papa Francisco. Pero pensad que estamos dentro de la Iglesia Católica y que todo se tiene que leer entre líneas. Que todo un señor cardenal diga que no ha dicho que el Papa es un hereje, guiño guiño, es la típica frase que normalmente va acompañada de un pero muy grande. Y sí, Estados Unidos es ahora mismo el bastión de los católicos conservadores, y llevan años de guerra abierta. Ironía. Joseph Strickland, el obispo al que el Papa Francisco expulsó luego de sus críticas a los intentos de reformas de la Iglesia Católica. Y por supuesto, al señor Burke, el Papa Francisco le tiene crucificado. La decisión sin precedentes del Papa Francisco de desalojar de su residencia en el Vaticano al cardenal crítico Raymond Burke. Y no solo hablamos de Estados Unidos, también ha hecho una purga dentro de la propia curia vaticana. Francisco ha destituido a varias personas en la curia romana que murmuraban contra él. La reforma de la administración del Vaticano es una de las acciones que marcará la agenda del Papa en 2017. Y finalmente tenemos el tema de los cardenales electores. Si recordáis, al principio del vídeo os decía que los cardenales menores de 80 años pueden votar y que el Papa elige a los cardenales. Así que en estos momentos, el 80% de los cardenales que van a votar en este cónclave están elegidos por el Papa Francisco. Aunque no lo quiera meter encantando esta novela estilo Juego de Tronos. Ahora bien, dentro del otro 20% sigue estando el cardenal Burke, que ya sabéis que lidera el bloque conservador, y que en este cónclave probablemente no vaya a haber ninguna alianza como la que vimos en el anterior. O sea, dudo mucho que los conservadores digan, venga, vamos a permitir que un progresista sea el nuevo papa. Por otro lado, no sabemos cuántos cardenales pertenecen al bloque progresista dentro de los que ha elegido el Papa Francisco. Es más, podría haber gente más conservadora, como por ejemplo el obispo de Budapest, Peter Erdo, o el obispo de Nueva York, Timothy Dolan. Ambos han sido elegidos por el Papa Francisco y ambos son conservadores. Otra cosa que veremos en este concilio es a cardenales de muchas partes del mundo que estaban infrarrepresentadas. Por ejemplo, en el anterior cónclave había 11 cardenales africanos. En este habrá 18. Antes había 10 asiáticos. Ahora habrá 23. Por ejemplo, ya tenemos algunos nombres de papables y entre los nombres que se están barajando tenemos al cardenal Fridolin Ambongo, del Congo, o a Luis Antonio Tagle, de Filipinas. Por cierto que también hay un español entre los papables, el señor Cristóbal López. En cualquier caso, todo esto no son más que suposiciones, porque como ya os he dicho, ninguno puede hacer campaña electoral. Ni siquiera pueden intentar convencer a otro cardenal para que le voten. A fin de cuentas, esto se podría ver como un gesto de soberbia. Lógicamente, esto no significa tampoco que no haya formas más útiles de hacer campaña, ya me entendéis. En cualquier caso, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Veremos un papa negro? ¿O un papa asiático? ¿O un conservador de los Estados Unidos? Podéis dejarme vuestra... Cualquiera menos un papa gringo, por favor. Preferiría que no. Casi que prefiero al papa negro. Y si eligen al papa negro, por favor que se llame Enrico Pucci. Respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos. Pues todo bueno el video Fonseca. Ahora, momentos como este me gustaría decir es, ¿qué carajo dijo que la iglesia es aburrida? Sí, esto está bastante interesante.